Bien, ¿cómo estás analizando este clima electoral de Guatemala y qué posibilidades le ves de que el resultado de estos comicios sean realmente creíbles para la comunidad? Creo que Guatemala llega a este proceso electoral en medio de un ambiente poco propicio por una serie de acontecimientos que se han venido desencadenando en los últimos años y sobre todo a partir de la llegada al gobierno del actual presidente Yamatei y todo lo que ocurrió con el nombramiento como fiscal general de Consuelo Porras y lo que se conoce de la forma en que ellos dos hicieron junta para eh, cooptar prácticamente a la justicia guatemalteca. Entonces es un momento sumamente complejo para Guatemala en términos de la falta de transparencia, de las acusaciones de corrupción, que incluyen lamentablemente también al Tribunal Electoral de Guatemala, que sería la entidad llamada a garantizar la transparencia y la pureza de los resultados electorales. Eso no está garantizado. La ciudadanía está sumamente molesta, no confía en el órgano electoral. Y hoy por hoy, 5 días antes de la apertura de las urnas electorales en Guatemala, en realidad el panorama deja mucho que desear y hay un sentimiento más bien de inquietud y de molestia respecto a la posibilidad de que los resultados sean creíbles. Te voy a hacer una pregunta con un molde viejo, pero creo que me vas a entender. El Supremo Electoral, de acuerdo a lo que estás diciendo, tiene una clara injerencia política, un proceso de judicialización, que podemos decir, ¿no? De la política. Eh, pero ha suspendido a izquierda y a derecha, digamos, ¿no? Por ejemplo, suspendió la candidatura de Telma Cabrera, pero también la de Carlos Pineda, pero también la de Roberto Arzú. Entonces, yo me preguntaba, ¿este Supremo responde, a qué responde, no? Parece que respondiera a poderes fácticos o a elites que están un poco en las sombras, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a eso? Bueno, todos los indicios que se han venido dando a lo largo de, no solamente de la campaña electoral propiamente dicha, sino desde que llega Yamatei al poder. eh, y bueno, más bien tenemos que ir un poco atrás con la salida del presidente anterior, Jimmy Morales, que además fue el que expulsó a la CICIG. Entonces, todos los indicios lo que han puesto en evidencia es que sí hay un pacto entre las élites guatemaltecas y esos poderes fácticos que tú acabas de mencionar. Y, y entonces está claro que el órgano electoral también ha sido cooptado y que el órgano electoral también está respondiendo a ese pacto de corruptos. Entonces no tiene sentido quién es de izquierda o quién es de derecha. Lo que es el pacto de corruptos está tratando de garantizar es que la persona que resulte electa vaya a responder también a los intereses que ese pacto de corruptos quiere preservar. Uh-huh. Y ¿cómo se sale de la impunidad? Bueno, es un gran desafío no solo para Guatemala en este momento, creo Sí, sí.
que varios de los países de América Latina están atravesando por situaciones donde los sistemas de justicia están altamente atravesados por la impunidad. Y en Centroamérica no, en Centroamérica prácticamente excepto Costa Rica, ¿verdad? Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala están prácticamente tomados sus poderes judiciales, su justicia. Y lo que está pasando es que los crímenes quedan sin castigo. Y entonces, revertir eso, rescatar no solamente la democracia, sino el Estado de Derecho en estos países, va a requerir un esfuerzo monumental, es prácticamente refundar estos estados y requeriría que se logre llevar a las posiciones políticas más importantes a personas cuyos valores y cuyos principios para gobernar sean congruentes con la transparencia, con el respeto a la justicia, a la independencia de poderes. Pero pasará mucho tiempo antes de que podamos ver eso. En el caso de Guatemala, por ejemplo, a partir de lo que pase el próximo domingo, estaremos en un escenario de que ese país siga en dirección hacia el precipicio o que se puedan empezar a dar unos primeros pasos para rescatar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. ¿Has podido ver cómo está el periodismo en Guatemala y el ejercicio, las dificultades que tienen para ejercer su profesión? Perdón, ¿me puedes repetir? Te escuché un Sí. poquito. Ajá. Te preguntaba si habías tenido oportunidad de analizar al periodismo en Guatemala y qué dificultades tienen para ejercer su profesión. Bueno, hay tres cosas que caracterizan este momento tan crítico que está viviendo Guatemala, y uno de ellos es precisamente la persecución a los periodistas y los ataques sistemáticos a la libertad de expresión en Guatemala, que se agudizaron en este proceso electoral con la detención de hace un año de José Rubén Zamora, que ha sido uno de los más renombrados exponentes del periodismo de investigación en Guatemala. Y así como vemos que está ocurriendo en Honduras y en El Salvador, Guatemala ha sufrido esa persecución sistemática y a pesar de los llamados que se han hecho desde distintas direcciones y organismos internacionales, no ha habido manera de detener la persecución desde el Ministerio Público de Guatemala. O sea, es una persecución institucionalizada y se ha intentado acusar de delitos arbitrarios y todo a estos representantes de la prensa y del periodismo de investigación. Y entonces igualmente va a ser también muy, muy, muy difícil para el futuro de Guatemala recomponer todos esos derechos, que además son derechos que son bastiones para la vigencia de la democracia en cualquier país, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Estuve viendo estos días como discusión de campaña que hay candidatos que hablan de adoptar el modelo Bukele para la inseguridad que vive Guatemala. O sea, unos a favor y otros en contra. ¿Vos qué
¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, hay por lo menos tres de los candidatos que están punteando en el proceso electoral de Guatemala, sobre todo Suri Ríos y Sandra Torres, que se han mostrado cierta simpatía con el modelo de seguridad que ha instaurado Bukele. Pero bueno, en la práctica habría que verlo. Guatemala tiene una diferencia con relación a El Salvador. Yo creo que El Salvador, a Bukele le ha funcionado el modelo de seguridad porque se trata de un territorio muy chico. Son 22.000 kilómetros el territorio salvadoreño. Y el caso de Guatemala es otra cosa, son 200, no más de 200.000 kilómetros cuadrados, con zonas muy inhóspitas y de poco control de los organismos de seguridad. Entonces hay que hacer esa diferencia. Creo que también Guatemala no tiene las capacidades como para empezar a construir esas cárceles, esas megacárceles como hizo Bukele en El Salvador. Entonces está por verse, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el tema de aplicar además estados de excepción y todos estos componentes que ha estado promoviendo Bukele en El Salvador? Eh, ¿Cuál te parece que podría ser la causa principal de cierta desafección ciudadana, ¿no? Por la confianza en la democracia, o como ha dicho vos misma, la fatiga democrática, ¿no? Eh, la corrupción o la pobreza, digamos, o es una combinación de ambas cosas. En el caso de Centroamérica pienso y en particular en Guatemala pienso que sí, que pondría en primer lugar el tema de la pobreza, sobre todo que la población nunca ha recibido los beneficios de que sus países hayan logrado transitar hacia regímenes democráticos. Bueno, aunque en el caso de Guatemala, además, tendríamos que decir o reconocer que Guatemala ni siquiera ha podido llegar a consolidar su democracia, aunque se logró a partir de la firma de los acuerdos de paz de Centroamérica, de Esquipulas, en el año 78, y que después Guatemala abre la negociación para su conflicto interno de 30 años y logra firmar la paz firme y duradera en el año 96. Sin embargo, de aquí para acá, de esa fecha para acá, los diferentes gobiernos, empezando por el de Vinicio Cerezo en el 86, nunca pudieron llevarle a la población beneficios tangibles de vivir en un sistema democrático. Y con los años, además, eso se unió al tema de la corrupción sistemática que empezó a conocerse y que empezó a cooptar toda la institucionalidad de estos países. Entonces es un conjunto de cosas que poco a poco empiezan a llevar a la población a perder la fe, a perder la esperanza en unos sistemas políticos que nunca les han respondido a sus necesidades y que nunca, inclusive, no han sido garantes de sus derechos humanos, que sería la función principal de cualquier democracia, tutelar y garantizarle a su población y a su ciudadanía sus distintos derechos humanos. Y en Guatemala, la situación fue quizá todavía más cruda y profundamente más compleja y más drástica,
eh, con relación a la corrupción que se empezó a descubrir. Y obviamente se llega entonces a una situación en que la ciudadanía pierde toda confianza y pierde toda credibilidad con relación a, a la democracia. Haciendo hincapié en lo que acabas de decir sobre los acuerdos de paz, eh, ¿cuánto te parece que aún incide el lobby militar desde aquella época, ¿no? Perdón, la última parte. Sí, el lobby militar, digo, si todavía tiene vigencia en Guatemala, ¿no? Eh, desde los acuerdos de paz, ¿no? Sí, claro que sí. Primero hay que, y bueno, es lo que mencioné en este último artículo que escribí sobre el tema de las elecciones de Guatemala del próximo domingo, que Guatemala por varias décadas estuvo dominada por lo que Héctor Rosada Granados, que además Héctor fue el principal negociador de los acuerdos de paz, y él, sociólogo y antropólogo, escribe este libro donde él explica en qué constituyó el proyecto militar en Guatemala, ¿verdad? Que se alió con la oligarquía guatemalteca para controlar todo el poder político. Después de los acuerdos de paz, aunque el ejército y las Fuerzas Armadas se redujeron y algunos de los militares de rangos superiores pasaron al retiro, lo que ocurrió es que se empezaron a armar estos grupos ilícitos, ¿verdad? Que fueron descubiertos después por la CICIG, que es la CICIG es la que les pone el nombre a los cuerpos estos ilícitos de seguridad, que más recientemente, en este momento, se han coludido con representantes de esos poderes fácticos que hemos mencionado y de élites de diferentes sectores y otros actores políticos. Y entonces esto es lo que se conoce como el pacto de corruptos. Entonces, realmente los militares en Guatemala siguen siendo parte de esos poderes fácticos y siguen controlando de alguna manera el poder y manejando los hilos en Guatemala. Escuché también por estos días que hay candidatos que proponen salir del Parlacén. ¿Vos tenés una idea o qué idea tenés sobre este Parlamento centroamericano? Algunos dicen que no sirve para nada. Sí, yo comparto esa idea. Mi posición con relación al Parlacén es que es un órgano inoperante de la integración centroamericana, que solo ha servido precisamente como refugio para esos presidentes que, que han cometido actos de corrupción y que entonces de alguna manera van y se refugian y se protegen con la inmunidad que les ofrece el Parlacén. Pero bueno, eso tiene que ver directamente también con la voluntad y la vocación que los gobiernos centroamericanos han tenido para hacer del proceso de integración un proceso eficiente y efectivo, que no ha sido así, ¿verdad? Que no ha sido así. Y lamentablemente entonces el Parlacén, igual que la Corte Centroamericana de Justicia, son órganos que no cumplen un papel relevante ni un papel de trascendencia relacionado ni siquiera con la propia integración. Bien, la última entonces. ¿Qué te gustaría que pasara el domingo con la ciudadanía de Guatemala? La expectativa principal, evidentemente, sería que la gente ejerciera sus derechos ciudadanos y su derecho a elegir y su derecho a participar yendo a votar, pero claramente las condiciones que conocemos y las que hemos mencionado aquí no auguran que eso va a ocurrir. Ujú.
Y está claro también lo que es más lamentable todavía, que la juventud no tiene ningún interés de ser parte de este proceso. Y entonces, Gustavo, yo creo que es indispensable, y eso también va más allá de Guatemala, incluye a los otros países, inclusive a Costa Rica, porque está Costa Rica también a partir de el fin del bipartidismo y de la transformación que ha venido teniendo nuestro sistema de partidos políticos, está también poco a poco en un proceso de desafección de la ciudadanía respecto a la política y un desencanto también muy marcado con relación a la democracia. Hay que esperar también de los partidos políticos. Para mí, las dos opciones en términos de salida para poder encaminar de manera positiva esta situación de degradación de la democracia en los países centroamericanos es el ejercicio ciudadano robusto, es que la gente ejerza sus derechos en términos de deberes, porque la democracia no solamente le otorga derechos a los ciudadanos, se nos olvida que también como ciudadanos tenemos deberes que cumplir que tienen que ver con exigirle a los gobernantes hacer bien las cosas y trabajar por el bien común, ¿verdad? Pero eso está relacionado también con el bajo nivel educativo y la baja cultura política que hay en los países centroamericanos. Entonces, el gran desafío para poder llevar a las democracias centroamericanas a una fase superior y rescatarlas de toda esa degradación que estamos viendo es a través del mejoramiento de la cultura política democrática.